No. ¿Entendiste? Ahorita van a preguntar. Hola a todas, gracias por conectarse. Vamos a esperar un poquito a que la doctora Erika nos agregue a la transmisión. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la incontinencia urinaria, que es esta pérdida involuntaria de orina que tenemos algunas mujeres en el transcurso de la vida y algunas pueden llegar a ser realmente incómodas. Hola, Eri. Hola, ¿cómo estás, Carlix? Buenas Bien, ¿y tardes tú? a todas. También contenta de hablar de este tema hoy. Sí, porque además es un tema que da vergüenza, ¿no? Da vergüenza hablarlo, casi no lo escuchamos ni siquiera nosotros en la Sí, consulta general, a menos de que lo preguntemos dirigido. Y cuando ya van a vernos con ese tema, es porque ya necesitan un tratamiento mucho más agresivo o intensivo, ¿no? exacto. Eso Muy es bien, cierto. Eri. Bueno, ¿te quieres presentar para quienes no te conozcan? Claro, soy la doctora Erika Torres, soy ginecóloga, después hice una subespecialidad en urología ginecológica y de pronto aquí es como, qué es la urología ginecológica? Porque no es una subespecialidad tan conocida. Ujú, La realidad ujú. es que no es una subespecialidad nueva, pero sí es poco conocida. Nuestra área de expertise son las enfermedades como incontinencia urinaria, incontinencia anal, dolor pélvico, cirugía vaginal en general y a todas estas enfermedades que les llamamos alteraciones o trastornos del piso pélvico. Es Ujú. decir, que nuestra área de expertise es las alteraciones del piso pélvico de la mujer. Y una de ellas que vemos con frecuencia es la incontinencia urinaria. Hace tiempo hablamos en una entrevista que tuvimos con unas fisioterapeutas de qué era el piso pélvico, ¿no? Pero no estaría de más que repitiéramos o que retomáramos un poco la explicación de qué se trata el piso pélvico para quienes no nos habían visto y para que quede un poco más claro, porque es difícil imaginar de qué se trata, ¿no? Sí, Como no es que está delimitado exactamente por una zona, sino es una zona bastante amplia y que incluye muchos músculos y ligamentos, pues la verdad es que a veces de manera concreta no podemos identificarla, pero ¿tú cómo nos podrías decir qué es el piso pélvico? es esta zona, tenemos que imaginarnos que nuestro cuerpo pues estamos sostenidos por el esqueleto, ¿no? Entonces nuestros huesitos de la pelvis, justamente, en la parte inferior y en la parte superior, tienen dos huecos, uno que es más amplio o más ancho en la parte superior y otro que es más pequeñito en la parte inferior. Estos huecos, pues en su interior contienen nuestros órganos pélvicos. En las mujeres, pues tenemos el útero, las trompas, los ovarios, está la uretra, está la vejiga y está una porción del recto, están contenidos en ese espacio. Dado que es un huequito, entonces yo necesito algo que le dé soporte en la parte inferior. Y esto que nos ayuda a dar el soporte es a lo que llamamos el piso pélvico. El piso pélvico es un conjunto, no es una sola estructura, sino que es un conjunto complejo, lo podemos decir así, porque tenemos tejido muscular, tejido fibroso, tejido conectivo, tenemos también muchos nervios ahí, pero digamos que de manera general es un grupo de músculos y de fascia, que es un tipo de tejido que es muy fuerte, que evita que se nos salgan justamente por ese hueco inferior los órganos que están contenidos, que son los que les acabo de comentar. De ahí que en algunas enfermedades de las mujeres, como el prolapso, cuando se cae la vejiga, Ujú. suceden esas alteraciones, porque hay una alteración o una ruptura de estas capitas que detienen a nuestros órganos adentro. Yo me la imagino un poco como un costal
que sostiene incluso no solo los órganos pélvicos, sino también los intestinos y todo el tronco, ¿no? Al final es el fondo de ese costal que es todo nuestro tronco y que eventualmente esas fibras de la parte más baja a veces pueden romperse o perder fuerza y ocasionar que todo el contenido de toda el abdomen, desde las tripas y todo el área pélvica puede descender o caerse, como lo pueden identificar más fácilmente las pacientes, ¿no? Exacto, y justo por eso que acabas de comentar, cuando hay algunas enfermedades o alteraciones, como la incontinencia urinaria, que ya hablaremos un poquito de ella ahora, o el prolapso de órganos pélvicos, cuando se me cae el útero, la vejiga o el recto, el síntoma se incrementa, es decir, mi molestia se incrementa y se hace más evidente cuando yo aumento la presión intraabdominal. Justamente porque desde arriba empieza la fuerza y la presión siempre busca el lado de menos resistencia o de menor resistencia para salir. Entonces, hacia abajo en nuestro hueco pélvico, cuando hay algún defecto, es más fácil que se manifieste por ahí la pérdida de orina o cuando tengo la vejiga o el útero caídos. De ahí también la importancia de mantener una buena fuerza, tanto en los músculos abdominales, desde arriba, que forman como una faja, para darle sostén a todo el contenido de nuestro tronco y que no termine por vencer toda la parte inferior, ¿no? Sí, y aquí este es un punto importante porque hablamos también un poco de prevención. Casi siempre en varias entrevistas que he tenido esta semana hemos hablado de la prevención de la salud. Y es que la realidad es que es difícil que vayamos al doctor cuando nos sentimos bien, ¿no? Habitualmente vamos cuando ya tenemos alguna alteración o alguna molestia. Y dentro de esta parte de la prevención de la salud, hay varios factores que yo puedo cuidar, que eso sí pueden depender de mí, que puedo mantener o tratar de mantener a lo largo de mi vida para que cuando yo llegue al momento de la perimenopausia o después de que nació uno de mis hijitos, tenga menos riesgo de tener alguna presentación de estas enfermedades, ¿no? Como que mantener mi peso, no fumar, tratar de evitar hacer esfuerzos demasiado grandes sin tener un sostén adecuado. Muy bien. Y bueno, adentrándonos más en el tema de hoy, que vamos a hablar de incontinencia urinaria, que es normal que se nos salga la pipí cuando hacemos ejercicio, cuando nos reímos, cuando hacemos un abdominal o cuando cargamos las bolsas del súper. Nunca es normal que se me salga la pipí cuando yo no deseo o yo no decido orinar. Y aquí entramos en esta parte de los tabús que existen alrededor de la pérdida de orina. Tabús es una situación importante y la otra es que normalizamos la pérdida de orina después de ciertos eventos que nos suceden en la vida. Por ejemplo, ¿cuál? Yo ya tuve un hijo, tuve un parto o tuve dos partos y después del parto se me sale la pipí, pero pues es normal porque también le pasó a mi mamá y le pasó a mi tía, a dos o tres amigas les ha sucedido también. Y como es poquito, pues la verdad es que no le pongo mucha atención, no le presto mucha atención, ¿no? Pero nunca es normal perder orina cuando yo no decido orinar, nunca, Ok, bajo ninguna circunstancia. ok, ok. ¿Por qué se nos podría escapar la pipí? ¿Cuál sería la causa más común? Mira, me gustaría empezar como definiendo primero cómo entendemos nosotros o cómo lo vemos desde el lado médico a ¿De la acuerdo? incontinencia urinaria. Ujú. Y la incontinencia urinaria pues es justamente esta pérdida de orina involuntaria que puede suceder de diferentes maneras. Hay mujeres a las que se les sale la pipí o pierden orina cuando hacen algún esfuerzo y no siempre con todos los esfuerzos. Hay pérdidas que se generan solamente con cambiar de posición, que Ok. puede ser así de grave. Hay Ujú, pérdidas que se generan solamente cuando me da estornudo súper fuerte o cuando toso muy fuerte. ujú. Hay pérdidas que me dan, por ejemplo, cuando no alcanzo a llegar al baño, me dan muchísimas ganas de hacer pipí y es eso de que tengo que cruzar las piernitas, me aguanto, pero una vez que llego a un punto, ahí, llegamos al punto de no retorno y ya no puedo inhibir que mi vejiga se vacíe y tengo pérdida de orina.
Entonces, la incontinencia urinaria se clasifica en grandes rasgos en 3 tipos. Hay 3 formas en las que yo puedo perder orina. Una es con esfuerzos, toser, correr, estornudar, estar en el gimnasio. Tengo pacientes que de repente me dicen, ya no puedo ir a mis clases de Zumba o de kickboxing porque pues, me la pasaba mojada, ¿no? Era muy incómodo tener que usar un pantiprotector. Eso sucede en la incontinencia urinaria de esfuerzo. Hay otro tipo que es, se me sale la pipí, pero cuando no alcanzo a llegar al baño. Me dan muchos, muchos, muchos deseos de orinar, aunque tenga media hora que fui al baño y que sé que mi vejiga está prácticamente vacía, sigo percibiendo esa sensación de que quiero ir ya, no alcanzo a llegar y se me sale la pipí. A eso se le conoce como incontinencia urinaria de urgencia. Y tenemos otra que es la combinación de estas dos, que complica un poquito la historia y el tratamiento también en algunas ocasiones. Puede ser que yo tenga en algunas ocasiones pérdida de orina cuando hago algún esfuerzo, pero que también me suceda que no alcanzo a llegar al baño. Y entonces ahí se llama incontinencia urinaria mixta. Entonces es importante que cuando yo de pronto, hay algunas pacientes jóvenes que de pronto me dicen, oye, es que yo cuando hago ejercicio me he dado cuenta que cuando brinco siento que tengo una pérdida, ¿no? Pero fui a hacer pipí antes de empezar la clase y tengo la pérdida. Perfecto, tenemos que identificar que no es algo normal y que tengo que buscar atención. Pero me puede pasar de manera conjunta cuando hago esfuerzo o cuando me dan muchos deseos de hacer pipí y no alcanzo a llegar al baño. Hay algunas otras pérdidas involuntarias de la orina, como les comentaba, cuando te mueves de posición o cambias tu posición, que se llama incontinencia postural, o cuando yo no sentí ni un deseo de hacer pipí y de repente ya estoy mojada, ¿no? Se llama incontinencia urinaria insensible. Habitualmente estas dos últimas se presentan ya en pacientes o en mujeres que ya han tenido algunas otras alteraciones, cirugías previas, etcétera, ¿no? Pero digamos que las más frecuentes en el grueso de la población van a ser estas 3 que dijimos, con esfuerzo, con urgencia, no alcanzo a llegar al baño, o que tenga una combinación, un componente de uno y un componente de otro. Y la causa es diferente para un tipo y para otro, ¿no? Generalmente me parece que la incontinencia sí tiene que ver con un poco más de problemas físicos, ¿no? De fuerza o de estática, de la fuerza, sobre todo de todo el piso pélvico, mientras que la incontinencia de urgencia tiene más que ver con la función del mismo músculo de la vejiga y de los músculos de alrededor, ¿no? Exacto. En general, la incontinencia urinaria de esfuerzo, es decir, si a mí se me sale la pipí cuando toso, río o estornudo, puede ser por 2 causas principales. Porque mi uretra, es decir, el tubo por donde se vacía la orina de la vejiga hacia el exterior, en su porción central, suponiendo que está fuera la uretra, tiene un esfínter, que es un musculito que ayuda a que la uretra se mantenga cerrada cuando yo hago algún esfuerzo. Puede ser que yo pierda orina cuando este esfínter se me daña. ¿Por qué se puede dañar ese esfínter? Ahí sí tenemos varias causas. Por alguna cirugía, porque tuve parto, porque utilizaron forceps conmigo, porque tuve varios partos, pero puedo tener también una enfermedad del propio musculito, que se llama deficiencia intrínseca del esfínter. Entonces, en general, cuando a mí se me sale la pipí con el esfuerzo, puede deberse a 2 causas principales. A que mi uretra se mueva mucho, hipermovilidad uretral por parto, etcétera, o porque el esfínter de mi uretra esté dañado. Entonces, esa es una causa un poco más neurológica, digamos, ¿no? Principalmente puede deberse a esas 2 situaciones cuando yo pierdo orina con esfuerzo. Cuando yo pierdo orina con urgencia, no alcanzo a llegar al baño. Aquí tenemos un montón de enfermedades alrededor del músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga. Ese músculo detrusor, hay que imaginarnos la vejiga como si fuera un globo o una bolsa. Y constantemente, todo el tiempo, estamos produciendo orina.
porque pues es el filtrado de nuestra sangre, ¿no? Y entonces estamos continuamente creando o generando orina. Em, este músculo, que es parte de la estructura de la vejiga de esta bolsa, ayuda a que cuando yo tengo deseos de orinar, la bolsa se exprima y que pueda salir toda la orina a través de la uretra. Existen muchas causas por las cuales este músculo se puede estimular sin necesariamente tener el volumen de orina necesario para que yo tenga el deseo de ir al baño. Si no, Yo me pues nos la imagino, perdóname, pasaríamos. Dime. perdóname, yo me imagino que es como si el músculo de la vejiga tuviera algo así como una epilepsia, como unos movimientos involuntarios, ¿no? Como Sí, de repente se empieza a mover sin una razón aparente, pero es una enfermedad intrínseca del músculo de la vejiga, ¿no? sí, y existen muchas causas. Incluso desde tener una infección urinaria previa, Ujú. puede generar una sensibilización diferente de la vía nerviosa de este músculo detrusor y de repente quedarme esta sensación de urgencia después de que tuve un cuadro de cistitis, de infección urinaria en la vejiga. Entonces, mi reservorio de la vejiga tiene cierta capacidad. Y aquí voy a empezar a explicarlo un poco porque hay ciertas actividades que tenemos las mujeres en general que son malas para la salud de nuestra vejiga. Entonces, este reservorio pues tiene un límite, pero tiene una característica que se llama compliance o complianza, que es esa Ujú. capacidad de adaptarse al volumen que yo le estoy dejando que tenga. ¿Qué quiero decir con esto? Mi vejiga habitualmente se va a estar contrayendo cuando yo tenga cierta capacidad o cierta cantidad de volumen dentro de la vejiga. Pero va a llegar un punto en el que si yo estoy continuamente difiriendo el deseo miccional, es decir, ando en el súper y me dan ganas de hacer pipí y digo, no, qué asco entrar a este baño, yo me espero hasta mi casa, pero eso quiere decir Ujú. que me voy a aguantar 2 horas más o el tiempo que sea, ¿no? Entonces mi Ujú. vejiga se va adaptando cada vez más a tener volúmenes mayores de orina para desencadenar el deseo de orinar. Entonces es importante que una vez que nosotros tenemos el deseo normal de hacer pipí, es decir, le tengo que poner pausa a un programa que estoy haciendo o estoy trabajando en la computadora y digo, no, ya, me tengo que parar ahorita al baño, idealmente lo debería hacer, porque cada vez que yo voy difiriendo esta sensación, mi vejiga se va a ir adaptando. Y entonces va a llegar un punto en el que yo tenga una vejiga que aguanta muchísima pipí. Y cuando les pregunto a las pacientes, oye, ¿cuántas veces orinas en el día? 2, una en la mañana y una en la tarde. Wow. Yo casi me quiero infartar ahí en la consulta, ¿no? Entonces es Sí, sí, sí. importante recordar que la vejiga es un músculo y que tiene, en una de sus partes tiene músculo y que este músculo puede tener alteraciones neurológicas cuando yo la llevo a una capacidad mayor. Como les decía, las infecciones de vías urinarias, una de sus secuelas, no siempre, pero una de las secuelas, es que después de tener un episodio yo pueda quedar con la vejiga con contracciones, así como nos decías, de repente Ujú. en un momento donde no se debe de contraer, aunque tenga poquita pipí, se contrae el músculo y yo lo que voy a sentir son deseos de orinar. Entonces voy a ir al baño y me va a salir un chorrito. Entonces es la historia de una paciente que, por ejemplo, conoce todos los baños de todos los lugares a los que va, porque voy al súper, voy al cine, voy a donde sea, siempre lo primero que yo trato de ubicar es Es donde en está dónde el está el baño. baño, porque Ujú. yo sé que si me viene ese deseo de orinar y no tengo el baño cerca, es muy probable que tenga un accidente de pérdida de orina, ¿no? Ujú. Ok. Y la incontinencia mixta, ¿por qué podría deberse? Habitualmente aquí son pacientes, por ejemplo, que ya tuvieron un parto y que además tienen algo de prolapso, un poco de vejiga caída o de útero caído, o que tuvieron alguna infección o que toman algún medicamento, ¿no? Ok, O que ya tuvieron alguna cirugía y entonces tenemos la presentación de los dos tipos de incontinencia. de acuerdo.
Aunque el mismo embarazo y el parto es un factor de riesgo para desarrollar incontinencia urinaria en cualquier momento, incluso durante el embarazo o en el momento del puerperio o incluso después de que ya nació el bebé y algunos meses y años después, no es la única causa por la que podamos tener incontinencia, ¿no? Ni todas las mujeres que tuvieron parto van a terminar con incontinencia. Exacto. Es importante, es uno de los factores de riesgo más importantes para incontinencia urinaria y para Ujú. prolapso de órganos pélvicos. O sea, para que se me salga la pipí después de que yo tuve un parto vaginal o para que tenga la vejiga o el útero caído o el recto caído después de que tuve un parto. No es el principal, perdón, es el principal factor de riesgo, pero no es el único. Y existen otros que yo puedo modificar, hay algunos que no puedo modificar y otros que sí. Si yo tengo, por ejemplo, alguna enfermedad de la colágena, en donde mi tipo de colágeno es muy laxo, aunque no me embarace, tengo riesgo de tener alguna de estas dos presentaciones, incontinencia urinaria o prolapso de órganos pélvicos. Hay mujeres que tienen, que se embarazan y que tienen cesárea y tienen incontinencia urinaria después. Entonces dicen, oye, pero si yo no tuve parto vaginal, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, si la cesárea fuera realmente un factor protector para la incontinencia urinaria, pues no dejaríamos parir a nadie, ¿no? Porque Así es. sabríamos que existe una correlación directa entre tener un parto vaginal con el incremento del riesgo de incontinencia urinaria o prolapso a largo plazo. Sabemos que existe un riesgo aumentado, sin embargo, también el riesgo se presenta en las mujeres que tuvieron cesárea, porque hay que imaginarnos otra vez el huequito. Yo tengo mi hueco pélvico sometido a una presión constante durante el tiempo que estoy embarazada. Y esto incluso hay estudios que demuestran que en las mujeres que tienen embarazos múltiples, pues es mayor, porque el resultado pues es directamente proporcional al aumento de presión que yo tengo en el abdomen. Como decías al inicio, todo tiende a bajar, ¿no? Entonces, el simple hecho de estar embarazada, aunque haya tenido cesárea, me incrementa el riesgo de que yo pueda tener pérdida de orina después de que se resuelva ese embarazo. Ahora, si yo ya sé que tengo, por ejemplo, esos factores de riesgo, oye, pues yo tuve parto, no se me salió, no, hasta ahorita estoy en mis 30 y no se me ha salido la pipí. ¿Qué puedo hacer para mejorar o disminuir las posibilidades de que esto suceda a largo plazo? Habitualmente la incontinencia urinaria de esfuerzo o el prolapso de órganos pélvicos tienden a presentarse con mayor frecuencia hacia la etapa de la perimenopausia. Sin embargo, hay mujeres muy jóvenes que lo presentan y que lo presentan de manera muy severa, pero es más frecuente que se presente hacia la etapa de la menopausia. Eh, si yo sé que ya tuve este factor de riesgo, ¿qué hago para disminuir mis otros entornos o mis otras esferas? Pues procurar no aumentar de peso. La obesidad se relaciona con un aumento de severidad de la incontinencia urinaria, justamente porque tengo más presión intraabdominal. Entonces, Ujú. cuidar el peso, no fumar, tratar de evitar los trabajos pesados. Y esto es súper frecuente porque las mujeres estamos acostumbradas a, voy a mover algo, yo lo muevo, ¿no? Vamos a cargar las cubetas de tal, no, yo las cargo. No es una cuestión en la que digas, bueno, yo no lo puedo hacer, pero estoy cuidando la salud de mi piso pélvico, ¿no? Entonces, hay ocasiones, o las que son abuelitas, es que mi nieto pesa 12 kilos, pero pues es que lo quiero mucho y lo quiero cargar. Bueno, no es lo ideal. En general, no recomendamos que haya un cargar objetos pesados de más de 5 kilos en las mujeres que ya empezaron con síntomas de incontinencia urinaria o de prolapso de órganos pélvicos. Aunque la realidad es que las mujeres deberíamos procurar no tener estos factores de riesgo, ¿no? No hacer trabajos pesados. A veces me dicen, oye, pero es que yo voy al gimnasio y pues le doy durísimo a las pesas. ¿Qué hago en ese caso? Hay estrategias que puedes hacer. Si tú estás haciendo peso, puedes sentarte, buscar una posición en la que tengas soporte hacia el piso pélvico y entonces hacer el ejercicio.
No, pues que no puedo porque es como una sentadilla, ¿no? Ok, bueno, entonces siempre que vas a hacer el esfuerzo o que vas a cargar lo que sea, hay que apretar los músculos que rodean la vagina, como si te aguantaras las ganas para hacer pipí, para que de esa manera tú trates de contrarrestar un poco la fuerza que viene de la presión intraabdominal hacia el piso pélvico, ¿no? Hacia el huequito Ujú, pélvico. ujú. Ok. ¿Y qué opinas de la fisioterapia de piso pélvico? Por ejemplo, posparto o cuando empiezan a tener alguno de estos síntomas. ¿El ejercicio dirigido hacia el piso pélvico es recomendable desde tu punto de vista? ¿Has notado que nos ayuda mucho o que no, realmente no ayuda tanto? Es maravilloso. O sea, Ujú, realmente es algo que está también, que es poco conocido y que pocos doctores lo hacemos. La ujú, fisioterapia, siempre que tengo una paciente nueva que va a terapia de piso pélvico, le explico que es como, tratemos de imaginar como cuando tienes un accidente en el gimnasio o de automóvil. Cuando te vas a la rehabilitación, te ponen tus parchecitos o te ponen estos que son como toquecitos. Se ha encontrado que existe también un beneficio cuando se aplica la electroestimulación hacia el piso pélvico, porque decíamos al inicio que lo que está dándome soporte es justamente un grupo muscular. ujú. Entonces, hay varias enfermedades o trastornos del piso pélvico que pueden mejorarse y la paciente verse beneficiada cuando nosotros damos tratamiento conservador. Me gustaría explicar un poquito antes de entrar a la fisioterapia, Ujú, ¿cuándo, ¿cuándo elijo yo a una mujer que puede verse beneficiada de este tipo de tratamiento? Antes de explicarlo, cuando yo tengo una paciente que pierde orina con esfuerzo, vamos a poner el ejemplo de la incontinencia urinaria de esfuerzo, si yo pierdo orina con esfuerzo, de acuerdo a la calidad de la pérdida y la cantidad, es que yo la voy a situar como leve, moderada, severa o una incontinencia muy severa. Y de acuerdo a eso, yo le voy a proponer el tratamiento que es el adecuado para ella. En general, las incontinencias urinarias leves son estas que pues me sucede menos de una vez o una vez al mes y se me salen unas gotitas. O sea, podría ni siquiera cambiarme la ropa, solamente voy, me seco y ya, se acabó el problema. Es una incontinencia leve. Las incontinencias leves son incontinencias que mejoran muchísimo con solamente terapia física, rehabilitación de piso pélvico y con medidas le llamamos terapia conductual. Es hacer una serie de modificaciones en nuestro estilo de vida, en la forma en la que orinamos, cómo tomamos agua, que ahorita les explico un poquito más. Y con eso, solamente con esas intervenciones, ejercicios de piso pélvico, tienen una mejoría muy alta, incluso de más del 80%. Cuando hablamos ya de incontinencias moderadas, severas y muy severas, dependiendo de la afectación que tengan en la calidad de vida de la paciente, se puede proponer tratamiento conservador en algunas moderadas y en las severas, pues tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, en las pacientes que tienen incontinencia urinaria leve y algunas moderadas, se pueden ver beneficiadas de la fisioterapia, que el nombre es electroestimulación del piso pélvico. Y lo que ujú, hacemos es que a través de un transductor, que es como si fuera un tampón, ujú. que tiene unas plaquitas que transmiten energía, se coloca dentro de la vagina y esto hace que el músculo se estimule en contracción y relajación. Es como si tú fueras al gimnasio de piso pélvico, ¿no? Ujú, ujú. Es muy importante hacer ejercicios de piso pélvico. Hemos escuchado seguramente en muchas partes esto de los famosos ejercicios de Kegel, que Ujú, hay que apretar la vagina y soltarla, pero ¿cómo los hago? ¿Cuántos hago? ¿No? Tengo pacientes que de repente les cuesta trabajo poder identificar cuándo están apretando la vagina y hay mujeres que de plano no lo logran por las mismas alteraciones que tienen. Entonces, si tú puedes hacer los ejercicios de piso pélvico, es decir, puedes apretar y relajar la vagina sin apretar tu pancita, sin pujar, sin estoy haciendo el esfuerzo acá en la cara, si se pueden ujú. hacer los ejercicios solamente con los músculos que rodean la vagina, maravilloso. Si yo no puedo hacer los ejercicios de piso pélvico, entonces
tengo que ayudarme de algo que me dé esa función o esa acción de contracción y relajación del músculo. Y para eso nos sirve la fisioterapia de piso pélvico. No se da a todas las pacientes, ¿no? Que eso también es importante porque cuando yo tengo una hipertonía, es decir, cuando hago que mis músculos del piso pélvico se pongan súper, súper fuertes, también puedo tener algunas alteraciones al momento de orinar y que yo no pueda hacer pipí de manera correcta. Entonces, aquí va otro tip porque de repente hay pacientes que me dicen, sí, yo hago estos ejercicios de apretar y relajar. Cuando voy al baño y voy a hacer pipí, entonces suelto el chorrito y después lo corto a la mitad para darme cuenta que estoy apretando y después lo Estoy vuelvo a haciendo el soltar. movimiento correcto. Esa es una práctica que debemos evitar a toda costa y nunca recomendar que hagamos la prueba de la contracción de los músculos durante la micción porque existen varios reflejos urinarios. Uno de ellos es que cuando yo aprieto los músculos del piso pélvico, mi reflejo de contracción del detrusor se puede inhibir. Es por eso que cuando yo tengo muchas ganas de hacer pipí, si cruzo las piernas y aprieto, 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 a veces el deseo se va, porque justamente es un reflejo inhibidor de la contracción del detrusor de la vejiga. Si yo estoy orinando y hago el ejercicio al momento de que está cayendo el chorro y lo corto, hay pacientes que a veces me dicen, es que lo corto y después ya suelto y ya no sale pipí. Ya no sale más Es nada. justamente porque ya se inhibió la contracción del detrusor y no terminé de vaciar adecuadamente mi vejiga. Cuando yo hago esto de manera repetida, puedo generarme un trastorno de vaciamiento, que después mi vejiga no se pueda vaciar adecuadamente cada que yo voy a orinar. Entonces, sí son muy buenos los ejercicios de piso pélvico, siempre y cuando se hagan fuera del momento en el que yo estoy orinando. ¿Cómo los puedo hacer? Parada, sentada, acostada, cuando estás yendo hacia el trabajo, en el momento que quieras, menos cuando estás orinando, ¿no? La postura no modifica el beneficio del resultado. Lo que funciona es estimular los músculos. La fisioterapia está enfocada al grupo de mujeres que no tiene una buena contracción, que no identifica bien sus músculos del piso pélvico, o en quienes a pesar de que hicieron ejercicios de piso pélvico, no tuvieron una mejoría considerable y es una incontinencia que no es severa, ¿no? Si yo tengo una pérdida todos los días cuando toso o cuando me agacho porque voy a recoger algo del piso, es decir, con esfuerzos menores y ya no se me salen gotas, sino se me sale un chorrito que me tengo que ir a cambiar la ropa o incluso me mojo hasta el pantalón, tengo que usar pantiprotector ya de plano todos los días porque estoy constantemente mojada. Entonces, puede mejorar la calidad de la pérdida. Sin embargo, no me voy a curar, ¿no? Entonces, hay mujeres que me dicen, bueno, mira, yo tengo incontinencia severa, me sucede algo así, pero no me quiero operar o no me puedo operar por alguna situación médica. ¿Qué recomendamos en ese caso? Bueno, puedes mejorar la calidad de vida disminuyendo la cantidad de pérdida de orina que tienes con la fisioterapia de piso pélvico. Sin embargo, siempre hay que ser muy claros en que vas a obtener un beneficio y una cierta mejoría, pero que no es un tratamiento curativo o que no es un tratamiento definitivo. Cuando nosotros vamos al gimnasio, nuestros músculos pues se ponen grandes y fuertes. Fuertes. Dejas de ir al gimnasio y el efecto pues se va Se y entonces pierde. te pones como estabas antes de ir. Lo mismo sucede con los músculos del piso pélvico. Lo que sabemos es que cuando yo tengo un ciclo completo de tratamiento de fisioterapia, el efecto se mantiene aproximadamente un año. Ahora tú me dices, oye, un año, pero tengo que ir entonces cada año a estar haciendo mis refuerzos. Bueno, si yo hago los ejercicios de piso pélvico en casa, puedo mantener el beneficio durante más tiempo, ¿no? Okay. Pero sí es un beneficio muy bueno la fisioterapia de piso pélvico para cierto grupo de pacientes que no nada más utilizamos para la incontinencia urinaria de esfuerzo. También nos Esa era ayuda la mucho. siguiente pregunta, justamente. Ajá. También nos ayuda mucho para la urgencia urinaria. Ok. Cuando yo tengo este deseo de orinar a cada ratito, dijimos que mi músculo de la vejiga, o sea, el detrusor, le cae poquita pipí
y él como que dice, tengo que vaciar con poquita pipí. Le tienes que decir, no, tienes que esperar un poco, necesitamos llegar a cierto volumen. La electroestimulación la podemos dar en diferentes protocolos de energía. Cuando nosotros la usamos para incontinencia de esfuerzo, lo que yo quiero es que el músculo se haga fuerte. Y entonces doy un protocolo de energía para buscar que el músculo se haga fuerte. Cuando yo utilizo la electroestimulación para que una mujer tenga disminución de la sensación de urgencia urinaria, es decir, yo le voy a ayudar a esa vejiga a que no suelte la señal de tienes que hacer pipí con poco volumen de orina. Entonces, ahí lo que utilizo es un protocolo de terapia inhibitoria, porque lo que quiero lograr es que mi vejiga no se esté contrayendo de manera tan frecuente o con bajos volúmenes de orina. ¿Cómo se coloca? Cuando lo hacemos para inhibir las contracciones de la vejiga en el momento que no debe de ser, es decir, en urgencia urinaria, se puede colocar a través de la vagina con el transductor que dijimos que es como un tampón, o se puede colocar con unos parches que van arribita del pubis y en la cara interna de los muslos. Y esto hace un circuito alrededor de mi triangulito del pubis y justo atrás está la vejiga. Entonces, hay muy buenos resultados para las mujeres que tienen urgencia urinaria con la terapia de electroestimulación inhibitoria. Les ayuda a disminuir mucho esta sensación de quiero ir al baño, quiero ir al baño, quiero ir al baño. No siempre empezamos con la fisioterapia. Cuando acudimos a una revisión de uroginecología, pues tenemos que descartar en primera instancia cosas súper sencillas como infección, porque a veces puede ser que yo tenga una infección de vías urinarias y que eso sea lo que me esté dando tanta lata, incontinencia urinaria de esfuerzo y urgencia urinaria. Entonces, siempre lo primero es empezar a descartar causas que son controlables o tratables. Y si una vez que yo quité esas causas, ya las descarté, me hice un estudio de pipí y vi que todo está perfecto con mi orina, persiste, entonces, bueno, ya tenemos que hacer algunas otras exploraciones. Y de inicio, dado que la electroestimulación pues es una terapia, no es una terapia invasiva cuando la ponemos con los electrodos superficiales. Sin embargo, hay ocasiones que tengo que poner el electrodo intravaginal, ¿no? Entonces, no es algo que tengamos que indicar a todas las pacientes. Son aquellas pacientes que no tuvieron mejoría con el cambio de hábitos que recomendamos o que no pudieron hacer los ejercicios de piso pélvico en casa. Y también que no es un resultado inmediato, ¿no? O sea, como bien dices, es como ir al gimnasio, porque a veces piensan que en la segunda sesión ya no se va a escapar nada de la pipí y resulta que necesitamos cierto tiempo y ciertas repeticiones de los mismos ejercicios para que nosotros podamos empezar a notar apenas el cambio, pero para que se resuelva, pues a veces tiene que ser un tratamiento un poco más largo, como ir al gimnasio. Exacto. El músculo se sabe que se hipertrofia, es decir, se hace más grande, más gordito, después de 8 semanas de trabajo. Entonces, no es que yo me tenga que esperar hasta la sesión 8, porque habitualmente es una sesión a la semana, para ver resultados. Si yo no veo resultados entre la cuarta y la sexta sesión, en conjunto con el médico, tienes que reevaluar si es la terapia adecuada o si no vale la pena terminar el tratamiento, ¿no? Sin embargo, en los casos de incontinencia urinaria leve, algunas moderadas y urgencia urinaria tienen una buena respuesta. Ok. ¿Y en qué momento necesitaríamos pensar en un tratamiento médico, es decir, tratamiento con medicamentos para la incontinencia de urgencia, cuando ya es refractaria a la electroestimulación? Tenemos como un escalón de tratamientos y Ajá, de siempre tratamiento. tenemos que ir de menos a más, de lo más fácil a lo más invasivo, ¿no? Entonces, siempre empezamos con modificaciones del estilo de vida. Desafortunadamente, a veces este punto cuesta mucho trabajo y me pasa muy frecuentemente con las pacientes que tienen incontinencia urinaria de urgencia, por ejemplo, y que son amantes del café.
Cuando yo tengo una paciente que tiene incontinencia de urgencia o solamente tiene urgencia urinaria, me dan muchas ganas, pero no se me sale la pipí, alcanzo a llegar al baño, pero sufro porque me dan ganas a cada ratito. Eh, Cuando tengo este tipo de pacientes, siempre hay que interrogar si tenemos ingesta de irritantes vesicales. Y uno de los irritantes vesicales por excelencia, pues es la cafeína. Entonces, si yo digo, no, pues es que sí voy muchas veces al baño, pero mi café yo no lo dejo. Entonces, aunque yo vaya a mis sesiones de electroestimulación inhibitoria, etcétera, y haga otro tipo de intervenciones, si no voy modificando estos factores que están alrededor, que son dependientes de mí, es complejo que pueda tener un resultado 100% efectivo. Hablando de porcentajes, siempre hay que pensar que hay algunas enfermedades de la vejiga en donde yo voy a tener mejoría, pero no curación al 100%, ¿no? Entonces, si yo soy Exacto. una mujer que tiene urgencia urinaria, tengo que hacer primero los cambios de hábitos. ¿Cuáles son? Tengo que procurar orinar con horario. Nada de que voy una vez en la mañana, una en la tarde y una en la noche, ¿no? Tenemos que tratar de orinar cada 3 o 4 horas porque lo que quiero es que la vejiga se mantenga prácticamente vacía, ¿no? Que esté todo el tiempo en una capacidad bajita de volumen para que no me esté estimulando la contracción. Y si me Entonces da tengo, tiempo, y si me dan ganas de hacer pipí a la hora o a las 2 horas, ¿voy? vas, Ok, vas. ok. Pero si tengo urgencia, siempre tengo que tratar de reeducar a mi vejiga. Y Ajá. entonces lo primero que voy a hacer, me dieron muchos deseos de orinar. Tiene 1 hora que fui al baño, o sea, sé que Ujú. tengo poca orina. Lo que tengo que hacer en ese momento es hacer 5 contracciones de los músculos del piso pélvico, de la vagina, Ok. de máxima intensidad. Porque recordemos que decíamos que cuando yo aprieto la vagina, genero un reflejo de inhibición de contracción del músculo. Entonces, me dan muchos deseos, pero sé que tiene poquito que fui, hago mis ejercicios. Hago 5 contracciones y espero y me digo, ok, sí pasó, pasó la sensación, pero mentalmente yo ya sé que no tengo tanta pipí porque acabo de ir hace poco, ¿no? Entonces eso también me genera tranquilidad. Si a pesar de que hice las 5 contracciones, no se inhibió el reflejo y tengo muchos deseos de orinar, tengo que ir al baño, ¿no? Tampoco puedo tener a la paciente sufriendo, pero siempre ante un deseo que yo sé que no tengo un volumen de orina todavía adecuado, primero intentar las 5 contracciones intensas de máxima intensidad, relajo, después otra vez vuelvo a apretar 5 veces y me espero tantito y checo si se fue la sensación de querer orinar. Perfecto. Entonces decíamos, orinar con horario. Después otra, ahorita es muy frecuente que estemos tomando líquido todo el día. Está bien mantenernos hidratados. Sin embargo, en las mujeres que tienen problemas de incontinencia o de urgencia urinaria, sí o sí tenemos que hacer una restricción de la ingesta de líquidos. Entonces, lo máximo que recomendamos en todo el día son 2 litros. Y no quiere decir que yo me tengo que tomar a fuerza 2 litros. Lo que quiere decir es que máximo en todo el día puedo tomar 2 litros de líquido, no solo de agua simple. En estos 2 litros tiene que quedar incluida la sopa, el té, la leche, la gelatina, todo lo que tiene base de agua, lo voy a contabilizar ahí. Y entonces voy a hacer como un control de líquidos. Entonces, orino con horario, contabilizo mis líquidos. Si me da mucha sed, me sirvo en un vasito, en un vaso, pero no tengo mi botellón al lado de mi escritorio y estoy traguito, Ujú. traguito, traguito. Porque si yo estoy con traguito, 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 voy a estar produciendo continuamente, de por sí estoy produciendo continuamente, pero yo incremento la producción de orina de manera continua. Entonces yo debo tratar de, tengo sed, me tomo un vaso, lo ideal o lo que recomendamos son no más de 250 mililitros, me lo tomo y espero. Después orino, tengo más sed, bueno, entonces tomo otro vasito con agua si es que tengo más sed. Orinar con horario, hacer los ejercicios de inhibición, restringir los líquidos.
También calcular el tamaño del vaso en el que yo voy a estar tomando los líquidos. Y uno muy importante es no cargar cosas pesadas de más de 5 kilos y evitar los irritantes vesicales. Entonces, café, los tés que tienen cafeína, también lo ideal es no consumirlos, porque a veces me dicen, no, pues yo no tomo té, pero tomo té verde todo el día, es como mi agua de uso. Hay que Cafeína. cambiarlo. Entonces, Ujú. cafeína no. Hay algunos colorantes rojos que no se recomiendan. También el jugo de verduras con tomate, el que viene enlatado, Mm. tiene ciertos componentes en sus conservadores que son irritantes vesicales. Entonces hay que tratar de evitar esos. Hay un punto muy, muy interesante y muy importante en las mujeres que están cercanas a la perimenopausia y que es otra intervención que podemos hacer cuando hay urgencia urinaria y que solamente con hacer esto a muchas se les quita la urgencia, que es mejorar la atrofia urogenital. Uy, Cuando sí, ese es un nosotras, tema sí, importante en la posmenopausia, sí. cuando llegamos a esa etapa, pues nuestros niveles de estrógenos van disminuyendo. Y Ujú. así como tenemos cambios en la piel, en el cabello, las uñas, etcétera, también ocurren cambios en la parte que, o en las capas que recubren los genitales y la uretra, porque tienen receptores de estrógenos. Entonces, al yo tener menos cantidad de estrógeno circulante, lo que sucede con la mucosa de la vagina y de la parte externa de la uretra es que hay que imaginarnos que se hiciera un poco más delgada, menos elástica, tengo menos lubricación. Y este efecto que tiene la disminución de estrógenos genitales, solamente ese solito es causante de urgencia urinaria en muchas mujeres que están llegando a la perimenopausia. Entonces, si yo estoy en ese grupo de edad y tengo urgencia urinaria, bueno, si no tengo ninguna contraindicación para el uso de la crema con estriol, pues utilizar una crema con hormonas locales me va a ayudar a mejorar mucho ese síntoma, ¿no? Entonces, todas estas acciones que les comento ahorita son acciones que les llamamos terapia conductual. Si después de que yo hice todas estas al pie de la letra, me vas a mejorar un poco. Tal vez no como tú quisieras, pero vas a mejorar. Mejoré, pero todavía siento que tengo mucha molestia. ¿Qué sigue? Ok, entonces después puedo ir. Si no hay contraindicaciones para el uso de pastillas, podemos utilizar pastillas que inhiben justamente la contracción Las de la vejiga. contracciones. Ujú. Y si no funciona, entonces puedo utilizar también después electroestimulación, pero ojo, no es de Ok, inicio. Lo primerito siempre es las medidas de mejorar. terapia conductual, Ujú. lo que yo puedo hacer en mi casa. Si no mejora, entonces puedo utilizar junto las pastillas con la electroestimulación y la terapia conductual ya se vuelve parte de mis hábitos de todos los días. Si eso no mejora, porque hay casos muy severos de urgencia urinaria, eh, no mejoro, sigo teniendo mucha urgencia a pesar de todo eso, entonces existen otras terapias que se pueden aplicar, como es la aplicación de Botox intravesical, para tratar de evitar la contracción de el músculo, ¿no? Pero son las instancias finales, ¿no? Entonces, hay que pensar, habitualmente, seguramente a ti te pasa también cuando llegan a la consulta, que cuando hay una mujer que llega por un problema de incontinencia, de prolapso, de urgencia, son mujeres que ya se aguantaron mucho tiempo o que Sí, ya han buscado repetidas ocasiones y que no han obtenido una respuesta. Entonces, el nivel, la necesidad de respuesta que tienes, pues es alta, ¿no? Porque llevas mucho tiempo ya esperando o buscando atención, buscando ayuda. Sin embargo, cuando empezamos el tratamiento con uroginecología, yo siempre les pido que tengan un poquito de paciencia. Habitualmente en la primera fase, en esta que es la que yo hago en casa, ejercicios, el agua, todo esto, les doy 4 semanas, o sea, un mes. Y en un mes revaloramos y vemos qué tanto mejoraste. Hay pacientes que me dicen, mira, pues entre que me puse el estrógeno, ya no tomo café, hago esto, mi vida, puedo hacer mi vida normal, o sea, siento que mi calidad de vida regresó.
Sí, de repente me da urgencia si no vacío la vejiga, pero lo puedo controlar. O sea, yo con esto ya me siento feliz. Y esto es algo súper interesante porque no necesariamente la mejoría que tengo yo va a ser la que a ti te mantenga satisfecha, ¿no? Ujú, Siempre ujú. depende del estilo de vida de la mujer, de la edad, de la molestia mayor que tiene ella, ¿no? Entonces, si yo con estas acciones hago o logro que la paciente me diga, ¿sabes qué? Yo con esto ya me siento tranquila, puedo vivir con esto, no siento que esté afectando mi calidad de vida porque ya volví a salir, ya salgo con mis amigas cuando se podía salir, o ya puedo estar en casa tranquila, no me estoy teniendo que cambiar la ropa interior a cada ratito, perfecto. Tuvimos un éxito del tratamiento ahí. Pero hay mujeres que dicen, no, sabes que es que yo viajo muchísimo, en el trabajo no puedo estar haciendo esto, esto. Bueno, entonces su éxito del tratamiento pues se va a definir con otras acciones, ¿no? A lo mejor no necesariamente con ir menos veces al baño. Entonces, el beneficio del tratamiento siempre va a ser subjetivo, pero es importante que sepas que aunque ya hayas visitado muchos lugares, siempre existe una opción más, ¿no? Entonces es importante que acudan con un especialista para que se haga la valoración completa, porque a veces hay cosas tan simples y parecería como de risa, pero he tenido pacientes con urgencia urinaria porque toman diurético o con Uf. incontinencia urinaria de esfuerzo porque son hipertensas y parte del tratamiento es un diurético. Bueno, pues platicamos con tu internista y entonces vemos de qué manera podemos mejorar la calidad de vida de esa paciente, ¿no? Pero siempre, siempre es importante tener paciencia y pensar que hay muchas etapas de tratamiento, hay varias, y que no necesariamente el beneficio que voy a obtener va a ser la curación al 100% de la alteración, sino que debo valorar también y entender cuál es el daño que yo tuve en mi piso pélvico, qué fue lo que lo causó y de qué manera puedo recuperar eh, La algún funcionalidad. porcentaje. Exacto. Ujú. Pues nos has dejado como con un panorama mucho más claro de lo que pensamos y hablamos de la incontinencia urinaria de manera en la vida habitual, ¿no? Porque o asumimos que es normal porque tuve hijos y porque tuve un embarazo o porque voy al ejercicio y resulta que no es tan normal, ¿no? Sí, Este, y sobre todo la capacidad de tratamiento que podemos tener y de recuperación, que como bien dices, en ocasiones no logramos serlo al 100%, pero que tengan una calidad de vida que les permita hacer sus actividades cotidianas sin el miedo a que van a tener accidentes, pues la verdad es exacto. que es en donde podemos decir que el tratamiento está dando buenos resultados, ¿no? Oye, y también quiero comentar algo rapidísimo, que es, Sí. no todos los casos de incontinencia urinaria se operan. Ah, Eso es eso súper es importante. básico. Sí, 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 porque a mí me ha tocado operar pacientes que les pusieron una cinta cuando no la ajá, necesitaban y después ya no sí, podían hacer pipí. es correcto. Entonces, no todos los tipos de incontinencia urinaria se operan. Es importante que eso lo sepamos, ¿no? Sí. Siempre antes de que te vayan a operar de lo que sea, hay que buscar pues una segunda opinión o verificar que realmente sea el tratamiento correcto, ¿no? Porque cuando hablamos de salud urinaria, tener una intervención puede modificar ya la calidad de vida que yo pueda tener más adelante. Entonces, no todos los casos se operan, muchos mejoran con intervenciones muy sencillas que tú puedes hacer solita en casa. Otros iban a requerir fisioterapia, medicación y seguramente en algunos la cirugía, pero no siempre es cirugía de inicio. Eso es súper importante, sí, porque ya también llegan y porque tienen pérdidas de orina, creen que la vejiga está caída y Sí, que ya con la cirugía todo se va a resolver. Eso es muy importante. Eri, ¿podemos exacto. revisar algunas preguntitas ahorita rápido que Claro. tenemos 5 minutitos? ¿Por qué el fumar puede ser un factor de riesgo para presentar incontinencia? Fíjate que en general el tabaquismo lo que hace en diferentes tejidos es que disminuye la oxigenación. Entonces yo tengo que mejorar la calidad del esfínter uretral. Entonces no se recomienda justamente el tabaquismo por eso. Ok, bueno, esto era ahorita porque estamos en el tema de la epidemia y bueno, piden que los pacientes con virus de COVID
tengan mucha ingesta de líquidos. Bueno, pero eso es como un caso especial que no significa que por tener incontinencia urinaria no tengan cuidado con eso, ¿no? Exacto. Tengo pacientes que dicen, bueno, yo necesito tomar esta cantidad de líquidos porque mi otro doctor así me tiene. Bueno, hay que buscar la adecuación. Tienes que tomar mucho líquido, hay que ir más frecuente al baño, por ejemplo, ¿no? Ujú, ujú. Ok, y otra por aquí dice, si me dio una infección en el riñón por infección en vías urinarias, ¿me puede dar incontinencia? Sí, hay algunos casos en donde después de procesos inflamatorios infecciosos severos, tengo periodos de incontinencia de esfuerzo o que de repente me pasa insensible, se me sale la pipí. Y es justamente porque hay una alteración en la conductividad nerviosa o neurológica de la vejiga por el proceso Ujú. inflamatorio que tuvo. Sí, sí puede pasar. Habitualmente estos mejoran y se quitan después de que mejora la infección. Si no hay mejoría de estos, entonces hay que buscar ayuda. Ok, pues creo que fueron todas las preguntas que tuvimos por ahora. Si hay alguna otra, prometemos que la vamos a contestar en alguna de Seguro. nuestras historias. Y pues muchas gracias por acompañarme, Eri. Me dio mucho gusto verte, aunque sea en estas condiciones. Sí, a mí Seguramente nos también. veremos pronto, esperemos, en vivo, Esperemos que y sí. para darnos un abrazo. Muchas gracias por Claro que acompañarme. ¿Algo sí. más que quieras agregar? Gracias por invitarme y pues solamente acordarnos, una mujer que tiene conocimiento va a tomar una mejor decisión. Es importante que nos quitemos la pena sobre el tema de la incontinencia urinaria, ¿no? Si yo me doy cuenta que huelo a pipí, no me doy cuenta, estoy mojada, hay que buscar ayuda. Sí existen soluciones que no necesariamente vas a tener que entrar a quirófano y se trata pues de que lleguemos a una etapa de la edad adulta, pues siguiendo, que podamos seguir haciendo las cosas que queremos sin que la incontinencia nos detenga, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Y Sí, bueno, estaremos hablando aquí cada jueves de diferentes temas. Seguramente repetiremos con Eri con mucho incontinencia gusto. de esfuerzo, que de urgencia también, como por temas por separado. Hoy quisimos dar como un panorama general, pero nos quedó bastante claro. Muchas gracias, Eri. Muchas gracias, Caliux. Cuídate mucho. Bye. Bye.